Bueno, ante todo, muchas gracias al comité organizador de este Congreso de la American College of Surgeons por la oportunidad de discutir este caso, este tema que es bastante interesante no solo para los cirujanos generales, sino para todos los cirujanos que están en los servicios de urgencia, que es el tema de isquemia mesentérica aguda. Yo soy el doctor Gabriel Cazorla, para los que no me conocen, trabajo en el Hospital Sotero del Río y en la Clínica Alemana. La isquemia mesentérica aguda, ¿cierto? Se divide en la isquemia arterial de origen embólico, trombótico o más bien una isquemia mesentérica aguda sobreagregada sobre crónica, la isquemia mesentérica venosa y por último la isquemia no oclusiva con sus siglas en inglés NOMI. Nos vamos a abocar principalmente a lo que es la isquemia mesentérica aguda de origen arterial. Un poquito de historia de este cuadro. Class, el año 1951, reconoce la importancia de restablecer el flujo arterial mesentérico en estos pacientes y está el primer reporte exitoso de embolectomía mesentérica. Ya en los años 70, ¿cierto? Boley y Clark eh, pregonan el uso liberal de la geografía mesentérica, única opción de imágenes existente en ese minuto para poder identificar este cuadro, y el tratamiento, digamos, liberal de revascularización. A pesar de todo lo anterior, en esta época la mortalidad reportada es del orden del 70-90%. Actualmente, con la mejora de los cuidados postoperatorios, las unidades de apoyo y las imágenes diagnósticas, seguimos teniendo un 60-80% de mortalidad, lo que implica que estamos ante un cuadro muy severo y de pronóstico sombrío para sus pacientes. Ahora, el origen de esto es la disminución aguda del flujo sanguíneo intestinal con un infarto mesentérico, ¿cierto? Pérdida de la continuidad de la pared abdominal, translocación bacteriana, sepsis y finalmente muerte. Hay que señalar que en Estados Unidos este representa 9 por cada 10.000 admisiones y entre 1 a 9 de cada 1.000 cirugías abdominales de urgencia, con una mortalidad que sigue siendo del orden de los 28-80%, dependiendo de si revisamos series de excelencia, series transversales, etcétera. Repasando un poco la anatomía, recordemos la arteria mesentérica superior da origen a las arterias pancreato-duodenales inferiores en sus primeras ramas, posteriormente da la cólica media y sus ramas yeyunales e iliales. Tenemos que también da áreas de circulación terminal a través de la arteria iliocólica, el área del ciego, la válvula ileocecal y la cólica izquierda. Por otro lado, vemos que tiene una rica red de colaterales, principalmente en el recto, a través de la cólica media, que da la arteria marginal de Drummond, ¿cierto? Y también el arcada de Riolan. Y vemos cómo hay colateralidad a través de las arterias rectales medias inferiores que vienen de las hipogástricas o ilíacas internas. Y recordemos también la arteria mesentérica inferior a través de su rama que es la cólica izquierda, da la perfusión al colon descendente, sigmoide, tenemos el arco, el ángulo esplénico y también tenemos que hay colateralidad a través de la rectal superior, que es de la arteria mesentérica inferior, pero al mismo tiempo comunica con las rectales medias inferiores que vienen de las arterias hipogástricas. Finalmente recordemos un poco de la anatomía venosa, donde tenemos la vena mesentérica superior que drena, ¿cierto?, a través de las venas yeyunales y ileales, así como la vena ileocólica a su confluencia con la vena esplénica, formando la vena porta, y por otro lado tenemos la vena mesentérica inferior que drena todo el aspecto izquierdo del colon y recto, con colateralidad a través de las venas rectales que llegan a las venas hipogástricas, y por otro lado la vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica y ahí se comunica para finalmente formar la vena porta. Como estábamos conversando anteriormente, el intestino tiene un porcentaje de la circulación variable, dependiendo de si está en reposo o está en postprandial, varía entre un 10 a un 35% del gasto cardíaco, y el 75% de este generalmente va a la mucosa y la submucosa. Por lo tanto, se entiende que cuando hay una disminución brusca de la perfusión, lo que primero sufre es la mucosa y la submucosa. Y la isquemia la definimos con una presión de perfusión menor a 30 miligramos de milímetros de mercurio o una presión arterial media menor a 45 milímetros de mercurio. Y como podemos ver en el cuadro explicativo de la derecha, ¿cierto?, la isquemia mesentérica aguda, por cualquiera de las causas que vimos inicialmente, obstrucción arterial, congestión venosa o vasoconstricción, hay una disminución del flujo sanguíneo, aumento de la presión intraluminal en el intestino, aumenta el consumo de oxígeno y por otro lado se liberan citoquinas, radicales libres,
aumenta la activación celular, ¿cierto? Generando finalmente daño a la microcirculación, translocación bacteriana, daño por isquemia, reperfusión, y esto va a llegar a acidosis metabólica, necrosis intestinal, finalmente es una sepsis y falla multiorgánica y muerte si esto no es corregido precozmente. Esto un poco la fisiopatología, porque a veces vemos cuadros más benignos, más indolentes, comparados con cuadros muy severos, y tiene que ver, por ejemplo, con cuánto del intestino es afectado. Aquí en este diagrama de la arteria mesentérica superior vemos que si hay una oclusión en zona 1, que es entre el ostium y antes de la cólica media, va a haber isquemia de todo el segmento ilustrado, ¿cierto? Y va a ser un cuadro muy grave. Mientras más distal, ¿cierto? Menos grave y menos pronunciado va a ser el cuadro isquémico, y probablemente el daño intestinal va a ser más localizado, ¿cierto? Factores de riesgo, como sabemos, las cardiopatías son un factor de riesgo importante, ya sea por arritmia y por su potencial embolígeno. Las valvulopatías también tienen posibilidad de embolizar, la endocarditis bacteriana, etc. Cirugía o instrumentalización aórtica tienen el riesgo tanto de desprender placas de ateroma o trombo aórtico y embolizar, como de en las segmentos tratados poder formar tromboembolizar. La enfermedad vascular periférica se asocia más bien a isquemia mesentérica crónica, pero recuerden que estas placas o esta estenosis en los ostium pueden hacer accidentes de placa y progresar. La hemodiálisis es un factor de riesgo en el sentido que el paciente es un paciente vasculópata crónico y puede sufrir las complicaciones habituales que vemos en estos pacientes, drogas y medicamentos, principalmente por el tema de vasoconstricción, trombofilia, y también en cuadros inflamatorios infecciosos abdominales podemos ver aumento de las trombosis venosas mesentéricas, hipovolemia y shock, por lo que conversábamos anteriormente, disminución de la presión de perfusión e isquemia no oclusiva. Ya la etiología arterial oclusiva en la isquemia arterial, lo que estamos hablando, la mayoría de estas es embólica, la mitad de los casos al menos, y más del 90% son émbolos provenientes del corazón, y el resto de la aorta o el resto del árbol arterial involucrado con la circulación mesentérica. La arterial no oclusiva, ¿cierto?, que representa menos de un 20% de los casos, los vemos generalmente en pacientes graves de UCI o con cuadros de trauma y hipoperfusión y vasoconstricción, y finalmente la isquemia mesentérica venosa, que son cuadros más subyugados, un poco más benignos. Hay un porcentaje importante que es idiopática, ¿cierto?, donde hay una trombofilia no diagnosticada previamente, pero existe secundaria en enfermedades neoplásicas, cirugías previas. Esto se ve bastante en pacientes que han sido sometidos a bypasses gástricos, laparoscópicos. No está claro si es por la manipulación, por los separadores, ¿cierto?, o por los cambios de volumen, etcétera. En el trauma, los usos anticonceptivos, en embarazo, cirrosis, etcétera. Y en cuanto a la presentación clínica, vemos que lo más frecuente es el dolor cólico, el antecedente de una cardiopatía embolígena y vómitos, diarrea y leucocitosis, habiendo otros síntomas que son menos frecuentes, que están ilustrados en la tabla. En cuanto al laboratorio, generalmente vamos a ver hemoconcentración con leucocitosis y desviación izquierda. Vamos a encontrar acidosis metabólica, elevación del lactato, la amilasa también se puede ver en la mitad de los casos, y podemos llegar a falla renal, prerrenal, ¿cierto?, por los cambios de volumen y aumento de la PCR. Recuerden que como máxima, dolor abdominal súbito con acidosis metabólica debe sospecharse isquemia mesentérica hasta que se demuestre lo contrario. Es muy importante mantener el alto índice de sospecha, porque es un cuadro que muchas veces tiende a quedar relegado al descarte y, como vamos a ver más adelante, tiempo de diagnóstico precoz es intestino revascularizable y salvable. Aquí, en cuanto a los estudios de imágenes, hoy por hoy el gold standard es el angiotac, ¿cierto? Aquí tenemos una representación de la circulación normal, donde tenemos en el asterisco rojo el tronco celíaco, la mesentérica superior en la flecha blanca y la mesentérica inferior en la flecha amarilla. Ahora,
Por ejemplo, aquí tenemos una embolía que está en la zona 1 de la mesentérica superior y vemos en la reconstrucción coronal cómo en la flecha blanca se ve dónde está el trombo, mientras que en el corte axial, ¿cierto? A su derecha se ve en la misma imagen del mismo paciente, la mesentérica superior ocupada por trombo. Ahora tenemos a la imagen de la izquierda, imagen de una trombosis venosa mesentérica, donde hay que, ojalá, contar con la fase venográfica, porque muchas veces en el TAC con contraste o en la fase arterial puede pasar desapercibido este hallazgo. Y los signos, digamos, indirectos son congestión venosa en el colon, que nos debe orientar a esto si es que no hemos podido identificar antes este cuadro. Tenemos ahora los signos indirectos. Primero, en este angiotac reforzado, ¿cierto? Con contraste y postprocesamiento de imágenes, vemos como hay neumatosis hepática, y esto tiene que hacernos sospechar que hay un proceso isquémico intestinal. Y por otro lado, en la imagen de la derecha, los signos de adelgazamiento de la pared intestinal, ¿cierto? Sin captación o refuerzo de contraste, también tiene que hacernos sospechar de que hay isquemia de esta asa. Además, tenemos aquí varios otros signos, como pueden ver la congestión del meso pericolónico en el asterisco rojo, aire en el meso, en la flecha discontinua, o aire en las venas mesentéricas en el triangulito blanco, ¿cierto? La angiografía tiene interés histórico como método diagnóstico, puesto que actualmente nadie lo hace como intención meramente diagnóstica. Sí, si uno va a plantear hacer intervenciones percutáneas, uno hace la angiografía, confirma el diagnóstico y procede a esto, pero en el interés histórico podemos ver cómo en la imagen de la izquierda, en la flecha blanca, se ve una interrupción, ¿cierto?, de la mesentérica superior, y en la imagen de la derecha podemos ver cómo está ocluido por varios segmentos con trombos en ramas secundarias y terciarias, como en la flecha amarilla de más a la derecha. ¿Ya? El tratamiento, el gold estándar, es efectivamente una laparotomía exploratoria que tiene una doble intención. Primero, evaluar cuánto del intestino está necrótico y cuánto es salvable, y por otro lado, hacer la revascularización. Y aquí vamos a revisarlos en detalle, pero puede ser la embolectomía en el caso de una isquemia aguda de origen embólico, ¿cierto? Un bypass o una tromboendarterectomía en una isquemia trombótica o aguda sobrecrónica. Y por último, se puede plantear esto no necesariamente a través de la laparotomía, ¿cierto? Pero puede ser por una vía netamente percutánea, hacer una angioplastía, stent o tromboaspiración. Finalmente, la resección intestinal, cuando hay necrosis y perforación, sin duda que está indicada, y cuando hay viabilidad dudosa, siempre lo que debemos hacer es conservar si logramos revascularizar el intestino. Y en esto lo mejor es hacer una reexploración a las 6, 12, máximo 24 horas y ver si ya se ha delimitado de forma precisa la necrosis intestinal y en ese minuto poder hacer la resección. Esto puede ser que sea más de una exploración y va a depender un poco también de las condiciones del paciente, puesto que a pesar de que nosotros logremos revascularizar al paciente exitosamente en un estado de shock, de vasoconstricción, de mala reanimación, no va a ser posible determinar hasta qué grado está viable el intestino, ¿ya? En cuanto a la tromboembolectomía, que es probablemente la intervención más frecuente que hacemos en fase aguda, cuando es de origen embólico, hay que ir a buscar el origen de la arteria mesentérica superior en la raíz del mesenterio, ¿cierto? Hacer una buena exposición, control vascular y hacer la tromboembolectomía hacia distal y hacia proximal, ¿cierto? Con una reparación posterior, asegurarse que tenemos un buen reflujo. Incluso si hay dudas, uno pudiera hacer una angiografía intraoperatoria y evaluar cómo es el resultado de esto. ¿Ya? El bypass ileomesentérico, que es lo que se hace en una isquemia trombótica, ¿cierto? O cuando hay un accidente de placa y no vamos a lograr solo con el Fogarty pasar, ¿cierto? O revascularizar el intestino, hay que hacer un bypass. Se pone ejemplo con prótesis con vena en este cuadro agudo, donde probablemente va a haber translocación bacteriana y sufrimiento de asa, se debe privilegiar la vena como conducto por sobre la prótesis, puesto que la prótesis tiene una alta tasa de infección en estos casos y la vena sí se va a defender del proceso séptico. Ya aquí está otros ejemplos, ¿cierto? Se puede hacer desde con esta forma de C o con una
forma más recta desde la izquierda. Hay que fijarse también cuando se haga esta anastomosis, ver cómo, recuerden que después ustedes van a bajar el meso y se va a plegar sobre sí mismo el bypass. Entonces hay que tomar esto en consideración para el largo de este y de cómo se orienta el puente. Ya existen las técnicas híbridas, ¿cierto? Que son útiles cuando hay estas isquemias trombóticas o accidentes de placa, que mediante la punción retrógrada directa de la arteria mesentérica superior, uno pasa la guía y despliega un stent. Y con esto logra evitar hacer un bypass y este material protésico va a quedar protegido totalmente dentro de la arteria. ¿Ya? Existe la tromboaspiración y en este caso lo que uno hace es a través de la canulación directa de la arteria mesentérica superior, en este caso, con un catéter grande, puede ir a hacer trombolisis, ¿cierto? O puede directamente aspirar con sistemas como el penumbra u otros. Y en este caso ven cómo se logra restablecer el flujo. La progresión va desde su imagen A, B, C, y eventualmente, dependiendo de cuáles son los hallazgos, puede ser necesario colocar un stent si es que hay una placa o queda demasiado trombo residual. Eh, en cuanto a los factores pronósticos, una vez hecha la operación, bueno, los pacientes mayores de 80 años se ven perjudicados con una mortalidad mucho mayor que los menores. Si hay comorbilidades asociadas, insuficiencia renal crónica, enfermedades del tejido conectivo, insuficiencia cardíaca, la mortalidad se eleva a 6 meses más. El sitio de oclusión sabemos que mientras más proximal, lo que hablamos en un inicio, mayor va a ser la mortalidad y también el tiempo de evolución. Mientras más largo es el tiempo, más tiempo de isquemia, más translocación bacteriana y menor posibilidad de rescatar intestino. También sabemos que los pacientes que logran ser reperfundidos sin necesidad de resección intestinal, su mortalidad es entre 6 a 7 veces menor que los que sí requieren la resección intestinal. Y finalmente sabemos que los pacientes que tienen su etiología de origen arterial, ¿cierto? Embólico trombótico, tienen una probabilidad de muerte entre 30 y 60%, mientras que los que son no oclusivos tienen una mortalidad mucho más alta, y siendo la mortalidad de la trombosis venosa mesentérica mucho más baja. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que todos estos pacientes, su sobrevida a largo plazo, a 5 años, es del orden del 50%, o sea, son pacientes enfermos con mucha vasculopatía asociada y que deben ser monitorizados a futuro. Muchas gracias y nuevamente agradecer por la oportunidad de presentar este tema y tenemos tiempo entonces para poder hacer preguntas y discutir sobre este tema.